quedaron azorados con las disertaciones. Yo soy una víctima de conflictos medioambientales. En mi barrio hubo una empresa de limpieza de camiones de basura, y dos antenas muy grandes, que es un enlace de microondas que llega a 200 kilómetros de Villa María, y otras antenas más. En razón de eso yo me empecé a interiorizar en el tema del medio ambiente para poder luchar por el problema del barrio. Y hoy por hoy, cuando hablan de los conflictos medioambientales, por supuesto me siento muy afectado, sobre toda mi familia y mis vecinos han estado muertos, son muertos o enfermos por esto. Y viendo cómo ustedes hablan del tema de los pueblos originarios, de las personas que sufren, el tema del avance del campo sobre las ciudades, y bueno, digo, el tema del mercantilismo de todo, ¿no? Porque el medio ambiente, el aire también nos molesta, que nos rodea, el tema de las antenas. Y bueno, yo pensando en eso, digo, bueno, ¿cuántos muertos hay? Y no hay ningún preso, ¿no? Yo cuando veo el tema del medio ambiente, digo, bueno, el medio ambiente, estamos los seres humanos en el medio ambiente, justamente lo estamos sufriendo, pero lo vemos al ser humano como un animal, o sea, que está sufriendo también el medio ambiente, que está degradando, o sea, porque no tenemos derecho a las víctimas, o sea, son totalmente avasallados. Yo creo que ese sería el punto más importante de empezar una lucha real, con jueces que metan preso a la gente que no está cumpliendo leyes, o las que por una cuestión de sentido común, por ejemplo, hacen cosas que están fuera de, bueno, tendrían que ser amonestados por la sociedad de forma real. Eso yo creo que no pasa, y ese es el punto de inflexión para que el medio ambiente empiece a ser tomado en serio en la Argentina. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, con el tema de la antena, o cualquier otro tema, los meten presos o tienen a nivel civil un fallo en contra, algo que pagar, ¿no? Y acá en Argentina no. Entonces yo pienso que para actuar, para que el medio ambiente empiece a tener peso en la sociedad, tendríamos que, como en el caso de Ituzaingó, bueno, llevarlo ya a muchos otros lados, o en muchos otros casos que se plantean el conflicto ambiental, pero en ese sentido tendría que estar más orientada la lucha de todos los profesionales de acá de la universidad. Yo, por ejemplo, acá la normativa de las antenas, dicen que no pueden haber antenas a menos de 500 metros de colegio o centro sanitario. En el tema de las antenas, hablo yo porque el que me toca, pero acá hay antenas al lado de todos los colegios, y cuando a la Defensoría del Pueblo se les pregunta, que esto es una resolución de la Defensoría del Pueblo, que dice que no puede haber antena a 500 metros, se les pregunta eso, dicen, no hablan de eso, y dicen, no, las mediciones dan bien. Y lo único que hablan de lo que está bien y no de lo que está mal y que está matando gente. Entonces, si hay así hay una, como se dice, está la complicidad de la ineficiencia o la complicidad de los profesionales, que no hablamos, o sea, porque realmente el problema que tienen es que están trabajando para uno, quieren mantener su cargo, o quieren, qué sé yo, figurar solamente socialmente o políticamente, y bueno, las víctimas seguimos muriendo y nada, no pasa nada. Entonces, yo en este tema de la ecología me parece que las víctimas están podridas, porque yo hablo con víctimas de todos lados del mundo, y bueno, en algunos lados le están dando bolilla a resarcirlos, a ayudarlos, pero acá en Argentina en ningún nivel, a nivel ecología o medio ambiente, realmente se ayuda a las víctimas. Se habla del medio ambiente, se habla de esto, pero las víctimas, estamos muriendo, no nos ayuda a nadie. Entonces esa es la ecología empieza por la víctima, eso quería decir. Bueno, un concepto. Bueno, ante todo yo tengo una invitación. En realidad hay un colectivo de víctimas, que es, claro, Barrios Irradiados. Y es un colectivo en donde están toda la gente que está sufriendo no solamente todo lo que es radiación no ionizante de alta frecuencia, como el caso de microondas y radiofrecuencias, sino que también están todos los barrios que están sometidos, por ejemplo, a campos magnéticos de frecuencias extremadamente bajas, como el caso de campos magnéticos,
y se están moviendo, en realidad son manos juntadas de gente que es víctima, o sea, Jujuy, Salta, Córdoba, Buenos Aires, muchas provincias del sur, o sea, están coalicionadas. Yo no sé si estás dentro de ese colectivo. Yo hoy vine porque hay una mesa que está formando la legislatura provincial también de víctimas de acá del problema medioambiental en Córdoba. Pero yo lo que me refiero no solamente de las antenas y la radiación electromagnética, porque yo también estuve respirando la nube de la basura, que llamamos también de basura, durante 10 años. O sea, yo vendo productos de limpieza, yo le regalaba los productos de limpieza para reducir, no lo ponían para no decir que estaban contaminando. O sea, el tema es que a mí, ya llevamos 14 años con este problema, yo no tengo ni siquiera una resolución para poder hacer frente a los medicamentos de mi familia. ¿Entiendes? Entonces, a eso yo me refiero, que no solamente en el tema de las antenas, que es gravísimo, porque es invisible eso, nadie se da cuenta, pero es muy bravo, no lo tenemos en cuenta, pero más allá de eso, por ejemplo, el tema de la basura, el tema de los agrotóxicos. Pero vamos por partes. Vamos por partes. Yo, por ejemplo, en mi barrio pasó toda la vez, y en ninguna de las, podría decir, de las partes que hacen al todo ese contaminante, nunca hubo conciencia de nada. Ni siquiera el juez que vive una cuadra de esa antena en ese lugar, que tendría que haber estado clausurado, la gente, pues no hay conciencia. Pero ¿por qué no hay conciencia? Porque no, justamente esa empresa que tendría que estar clausurada en 2005 estuvo hasta el 2011, por ejemplo, y no pasa nada con esa clausura y todo a nivel judicial. Porque si pasara algo, estarían los medios de comunicación y entonces ya los que están incumpliendo con el medio ambiente ya tendrían más cuidado. Bueno, lo que yo veo, vamos por partes. O sea, digo, para poner un poco de optimismo en las luchas. En el caso de las personas que son víctimas y afectados por ejemplo, el caso, insisto, de microondas, radiofrecuencia, campos magnéticos, mucha gente, hay colectivos trabajando a punto tal y gente que realmente ha sufrido muchísimo. O sea, me parece que es importante, pero te decía la invitación de unirte al grupo de los vecinos que están unidos a ese tema. Después te podés ligar a los otros colectivos que están peleando por otros temas. Pero digo, en este caso especial, no solamente un grupo que está trabajando muy bien, a mí me ha tocado estar en los casos, por ejemplo, en Jujuy, de medir los campos magnéticos en los hogares de 20 personas que tenían cáncer y cada una quería ver si ese valor estaba asociado con su enfermedad, pero más allá de la parte técnica, que es muy difícil llegar a ese tipo de conclusiones, que la gente se ha unido entre sí, y a punto tal de que en este momento hay 2 proyectos de ley en el Parlamento. Hay un proyecto de ley para cambiar los estándares IGNIT, que son los estándares que rigen para antenas de telefonía celular y todo lo que era frecuencias altas, y hay también otro proyecto de ley para cambiar, quiero aclarar, las normas IGNIT son tremendamente generosas, o sea que muy difícilmente uno encuentra un valor de densidad de potencia que pueda ser ilegal. Y había un proyecto de ley para cambiar los estándares de campos magnéticos de frecuencia extremadamente bajos. Ustedes saben, cuando el campo está expuesto a campos magnéticos de línea media tensión, alta tensión, y los campos magnéticos son iguales, superiores a 0.3 microtesla, aumenta en 9.7 2 veces la probabilidad de leucemia linfoblástica, que eso la buena ciencia me lo ha mostrado. Entonces está el proyecto en el Parlamento para cambiar eso. O sea, digo que es importante, en el caso tuyo son como varios temas, pero es juntarse, la gente que es víctima, la gente que está peleando, y da una fuerza impresionante. De hecho, en el Parlamento estos proyectos están porque se unieron gente que está en la misma situación tuya, o sea, peleando en sus propios lugares, a veces la incomprensión, a veces la inercia del propio Estado, a veces la universidad entretenida en sus propias cosas. Entonces, me parece interesante, pero me parece interesante, digamos, dar vuelta ese capítulo y entrar a un capítulo, bueno, cómo me ligo, cómo me uno a la gente que está viviendo lo mismo que está viviendo yo para tener mucho más poder. Y realmente estos colectivos tienen una fuerza inmensa, porque está hecho por los propios colectivos, son colectivos de víctimas, no son colectivos de técnicos o de organizaciones. O sea, cuando termino acá, incluso a Nati, yo le doy un poco los contactos de esos colectivos, porque entonces después te los paseo para no hacerte un diálogo, pero con todo gusto están disponibles esos grupos para unirse y tener más poder. Bien, continuamos.
Sí. Bueno, no, en línea con lo que se viene planteando y con relación a esto de las relaciones de poder y la construcción de un sentido común que explica esas relaciones, que justifica esas relaciones, bueno, con un pedido de ampliación del tema, porque me parece que es lo central de todo esto, en la construcción de un sentido común distinto, y sobre todo, en el caso de Raúl, digamos, una reflexión en esta dirección respecto de las experiencias de la puentología que planteaba y que proponía como una manera de trabajar esta cuestión, ¿no? Bueno, con respecto a la cuestión del sentido común, me parece que hay una invitación a construir otros sentidos comunes. El desarrollo sustentable o sostenible, que ya ni sé cuál es la palabra que hay que usar, porque ahorita no sabes si tienen que decir que es desarrollo sostenible o qué es, porque el Banco Mundial a veces usa una cosa, otra vez la Comisión de Naciones Unidas una vez usa una cosa. Lo cierto es que muchos movimientos que se la juegan usan también la noción de desarrollo sustentable o sostenible. A veces no, bueno, creo que es eso, no quedar entrampado en las palabras, hay una disputa de sentido y de apropiación, y por eso el sistema lo sabe muy bien, por eso usa las mismas palabras. Ellos también se encargan de eso, y bueno, desde Syngenta hasta Monsanto, porque es bastante lo que dice Raúl, en Brasil Syngenta ha hecho mucho daño, tal vez más que Monsanto, porque tiene guardias armadas propias que directamente matan a campesinos, y ahí es la empresa directamente con su nombre, digamos, ¿no? Pero ellos también hablan de responsabilidad empresaria, responsabilidad social, responsabilidad ambiental. Monsanto en la Argentina recibió el premio de responsabilidad social. Ha firmado, hoy charlamos eso a la mañana, ha firmado convenio con universidades. En el caso de mi facultad, particularmente, intentó firmar un convenio. Nosotros advertimos a las autoridades, finalmente no se firmó ese convenio, pero hay un desconocimiento enorme, y ahí es donde las palabras pesan, digamos, ¿no? Ahí hay un sentido común, y es un sentido común que también atraviesa a mucho saber técnico, y desde trabajadores sociales hasta agrónomos, y luego funcionarios, ejecutores del desarrollo, ¿no? Y bueno, me parece que lo interesante de las múltiples, por un lado las múltiples escalas del poder, pero por otro lado las múltiples escalas de la resistencia. Y tenemos que dar la pelea, me parece, tanto a nivel de sentido en cuanto a disputar, como lo hacen las organizaciones sociales, desde los ámbitos estatales, de todos los ámbitos, dar una discusión sobre el sentido común que se instala en cuanto a qué quiere decir desarrollo. No agarrar y decir estoy en contra del desarrollo, pero no quiere decir nada ahora está en contra del desarrollo. O sea, la verdad es que no quiere decir nada. ¿Qué quiere decir desarrollo sustentable? Para mí es esto, y doy el debate. Ahora, al mismo tiempo, también reconstruir y deconstruir de dónde viene la noción de desarrollo, porque el desarrollo sustentable o lo que sea, también puede ser reapropiado por una posición de liberación, pero también tiene su propia carga histórica, ¿no? El desarrollo fue pensado de determinados sectores, y bueno, me parece que las luchas se nos juegan en todos los niveles, ¿no? Y el del discurso es uno muy importante, y ahí es donde, bueno, la universidad tiene mucho para decir, las disciplinas, y también nuestro rol en cuanto a salir de la universidad y ir hacia la sociedad civil. Palabra horrible también, porque hay que resignificarlo, la tenemos que usar. Los zapatistas han entendido eso, que tienen que hablar de dar esa pelea embarrada, ¿no? con las mismas palabras del poder. Estamos usando las mismas palabras del poder, ¿no? Sobre así, por ejemplo, algunos así, ejemplos. Por ejemplo, en el caso de lo que hoy hablaba, por ejemplo, de Guatemala, que es una
un problema bastante serio y complicado. En realidad es como muy importante primero tener noción en ese lugar como en cualquier otro de lo que son los actores que están participando. Eso me parece que es importantísimo en cualquier situación, o sea, darse el tiempo para saber en la situación que sea cuáles son los actores que participan, los actores gubernamentales, los actores gubernamentales militarizados, los agentes, las estructuras judiciales, los grupos de base, los grupos que están fuera de la situación y que pueden ayudar al tema, los medios. En el caso de El Salvador, por ejemplo, nos ingeniamos para poder tener un programa de televisión y decir lo que opinamos, por ejemplo, el otro tema que es la cementerio, el tema de residuos peligrosos, o sea, el tema de identificar quiénes son los actores y después ver las fuerzas que uno realmente tiene para un problema. Y en el caso, por ejemplo, específico de Guatemala, las comunidades, que se llaman las 12 comunidades, están organizadas a tal punto que, por ejemplo, hace relativamente poco hicieron una marcha de 16.000 personas. Entonces se dan cuenta que hacer una marcha de 16.000 personas, la mayor parte eran caciqueles, pero había también miembros de otras comunidades, es muy fuerte. Ver, por ejemplo, cómo se puede llevar, en el caso ese, por ejemplo, hay un actor importantísimo que es la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que la base está en Ginebra. Entonces, en Guatemala estuvo James Anaya, que es un relator especial de Naciones Unidas, fue el mismo que estuvo acá para los casos, por ejemplo, de los Wichí, de los COM y otros grupos. Es decir, en la mesa, ir identificando todos los actores. Entonces se identificó, por ejemplo, ahora una nueva relatora, entonces pedirle de que haya una misión para investigar las masacres, ver cómo está el tema de los juicios en la OEA, o sea, todo lo que es la Corte sobre Derechos Humanos, es decir, es en cada sitio ver cuáles son los actores. Con algunos uno se puede coalicionar, otros van a ser definitivamente enemigos, que es muy bueno. A veces yo prefiero un enemigo bien plantado a un amigo que no sé dónde está. Entonces, el asunto es ver en el propio lugar y uno va intercambiando y la gente va mostrando muchos de esos actores posibles. A veces son ONGs, a veces son otras asambleas, a veces gente bien intencionada en un país. En el caso, por ejemplo, cuando uno pelea contra Holcim, y como Holcim está en Suiza, lo primero que uno se plantea, bueno, ¿y qué tal los suizos? ¿Qué organizaciones colegas tenemos allá? Y fue así que muchas movidas se hicieron contra Holcim, organizadas en Suiza por organizaciones colegas que le hicieron una manifestación mostrándoles de que el ruido también era allí. O sea, en realidad no hay recetas. Lo único que sí es como una herramienta interesante es de poder identificar en cada lugar cuáles son los actores y de esos actores tomar los que realmente tienen significado para obtener una solución. De pronto, en una pelea como la de Guatemala, no tiene mucho sentido encontrarse con la coalición de filatelistas. Entonces uno deja transitoriamente afuera a los filatelistas. Pero hay otros grupos que sí lo son. Entonces me parece que hay toda una habilidad, hay toda una técnica, hay todo un arte de cómo identificar en cada lugar cuáles son los actores y sobre todo tener en cuenta que lo fundamental del arte es de que como uno tiene poco peso, tiene poco poder, a veces tiene poca llegada, cómo logra, juntándose con esos distintos actores, poder hacer un ruido más grande. Porque si hay algo que sí atraviesa la mayor parte de estas peleas, es que el secreto de este arte, de estos puentes, es de que esos puentes, que los terminan viendo esos distintos actores que terminan uniéndose, a veces contra otros que ya están unidos, porque los que están al frente generalmente están mucho más unidos que los que están sufriendo los efectos, es cómo hacer para que eso sea visible, y para aquellos que pueden ser nuestros posibles aliados y no los conocemos, lo puedan conocer. Por eso es que es tan tremendamente importante en todos los procesos de lucha, en cualquier lugar, el trabajo con los medios de comunicación social. Los medios de comunicación social es la herramienta que tenemos para hacer el puente, otro puente distinto, que es el puente con la gente que nunca vamos a conocer, y que una vez que sabe del tema puede transformarse en un aliado indirecto.
Por eso es tan importante esto, y nosotros siempre decimos cuando hay un grupo que está peleando, siempre hay alguien que dice, sí, pero acá tenemos los grupos hegemónicos, pues todas esas palabras que a mí me dan urticaria, tenemos todos los grupos hegemónicos. Bueno, en realidad lo primero que uno tiene que dejar claro es de que acá no estamos analizando la ideología de los grupos, sino lo que queremos es utilizar los grupos. A mí no me gusta el grupo Clarín, pero si en una pelea yo puedo sacar una noticia de la pelea en el grupo Clarín, voy a ser el primero en que lo va a hacer. Entonces esa para mí es el arte y la astucia. No es quedarse en la parte ideológica, decir, no, cruz diablo, el grupo Clarín. La verdad es que a mí me resulta insoportable el grupo Clarín, es un problema ideológico mío, pero con mi problema ideológico yo no llego muy lejos. Lo que sí es importante es cómo tratar de usar todas las herramientas para que un conflicto o una situación, una ley, una reivindicación, lo que sea, pueda ser cubierta en cualquier medio. Desde un pequeño diario comunitario que lo leen 20 personas, que es tan importante como uno que lo lean 40.000, ¿sí? ¿Cómo logro entrar? Y sobre todo, y esto es la parte más dura a veces para las comunidades, es que las luchas se ganan fuera de las comunidades. O sea, las luchas se ganan afuera. Es cómo salir de la comunidad, de la parte interna. Entonces, cómo moverse en el ámbito nacional, si es local, o cómo incluso incorporar el ámbito internacional. Otro ejemplo, el caso de las comunidades bio-guaraníes. A mí me invitaron las comunidades para hacer el territorio. Yo decidí no usar un GPS. En ese caso deseché esa tecnología porque consideré que los GPS humanos eran mucho más interesantes, más divertidos y más eficientes, y además no usaban batería. Entonces, con ellos hicimos, por ejemplo, el territorio, y ese territorio se usó después judicialmente, y esa pelea duró 10 años. Y se identificaron los actores, nos unimos un poco distintos actores, y hubo una situación graciosísima que no figura en ningún texto, en donde resulta de dónde salía la plata para comprarle a Moconá Forestal, que era la dueña de las tierras ancestrales de las comunidades bio-guaraníes. Nosotros necesitábamos más o menos 8.000 hectáreas del territorio, pero la mayor parte estaban dentro del territorio privado. Bueno, ¿cómo hacemos? No había plata. De pronto apareció una organización que se llama Land Trust, descubrimos que estaba comprando tierras para hacer en esa zona un área protegida. Entonces primero nos enervó, o sea, estamos tratando de devolver la tierra a las comunidades, y ya hay algunos extranjeros que a través de una organización que habían creado acá en Argentina quieren tener la tierra para poder que vayan los turistas a ver la naturaleza salvaje. Entonces dije, bueno, esto es interesante, vamos a ver si nos podemos reunir con la gente de la Trust. Entonces nosotros somos particularmente mandados a hacer para amenazar. Entonces le dijimos, caramba, ustedes están pidiendo plata. Y de hecho muchos ponían platitas para que ellos pudieran comprar las tierras. Entonces dijimos, interesante. Y de hecho ponían una persona que murió hace poco, que es Lord Attenborough, que es documentalista, y lo ponían al frente de la página, así que la gente ponía plata y decía, bueno, vamos a tener un área protegida, se va a conservar la biodiversidad. Entonces dijimos, nos parece bárbaro. Ahora, el asunto, nos parece bárbaro que compren la tierra, pero ustedes no van a comprar la tierra para hacer un área protegida. Ustedes van a dar la tierra a los bio-guaraníes. Y después van a negociar con ellos lo que ustedes quieran. Y hubo toda una reacción bastante lógica, como decir, bueno, perdón, ustedes son una pequeña organización de Córdoba, encima tan lejos de la selva, y nosotros estamos juntando esto. Entonces nosotros dijimos muy simple, nosotros ya lo hicimos una vez, vamos a mostrarles que en ese lugar están las comunidades, y de que ustedes han ignorado a las comunidades, y lo que es más, va a haber que notificar a cada una de las personas que puso plata, para decirle, ustedes acaban de, con esa plata, comprado un poco la muerte de una comunidad. Entonces yo estaba justo dando en esa época de las peleas una conferencia en la Universidad de Londres, y pues aquí en The Lancet sacamos el estado todo lo que es la salud indígena en América Latina, y entonces le pregunto a un tesista que yo dirijo en la Universidad de Londres, digo, che, ¿vos podés conseguir que la Universidad de Londres nos preste un saloncito picante, bien académico, muy impresionante?
porque queremos reunirnos con The Land Trust, pero queremos amenazarlos en un ámbito académico. Y nos reunimos en ese pequeño ámbito académico, le pidieron documentos para entrar, había siglos por detrás, yo mismo estaba muy impresionado de lo que estaba. Para ellos que eran ingleses, posiblemente sea un poquitito menos impresionante, pero tuvieron que dejar los documentos, llegar ahí. Y ahí planteamos con el veedor de la propia Universidad de Londres, de que bueno, la cosa era muy simple. Si la cosa cambiaba, ellos iban a poder tener, si ellos negociaban con las propias comunidades, un área protegida, porque la misma comunidad va a ser la primera interesada en mantener la biodiversidad. Pero si ellos entraban en la otra variante, empezábamos una campaña internacional para sindicar a su organización como la que estaba matando las posibilidades que tenía la comunidad. La cuestión es que hoy en día la Trust es la que ha puesto la plata y se ha comprado la tierra para las comunidades. Y ahora les quedará entre ellos hacer la negociación. O sea, detectar los actores y después ver dónde uno puede innovar en formas de lucha a veces tan aparentemente tontas como estar en un recinto todo picante, todo lleno de madera, lleno de historia, porque uno respiraba a los ingleses de hace 4 siglos. Entonces esas cosas ayudan muy mucho. O sea, por eso decía que no hay recetas, sino que me parece que el arte es en cada situación crítica, ver los actores, ver con quién uno se puede unir, algunos mecanismos de control mínimos. Hoy en día también trabajamos mucho en el tema de la seguridad, muchos temas son muy peligrosos, entonces, que en el caso de Bower, por ejemplo, de milagro no mataron a un miembro de la familia de Mónica, que es una de las vecinas que estaba peleando, gente de la Municipalidad de Córdoba, una patota. Entonces, no solamente ver la parte de cómo se hacen los puentes, cómo cada uno toma su lugarcito, de acuerdo al tiempo que tiene, sino también asegurar la seguridad. O sea, asegurar que de que no salgan heridos, no salgan muertos en una pelea, y trabajar con este tema de la seguridad, es decir, ver que en el caso de que la cosa se pone espesa, cómo hacemos para que la gente esté protegida. Y los medios de comunicación social nuevamente son importantes, son tan importantes como para que la gente conozca una lucha, como para que dé también indirectamente protección. Toda lucha, todo conflicto, toda situación que es visible, ya por el hecho de ser visible, está un poco protegida. Entonces, es muy desordenado, insisto, no hay recetas, pero me parece que lo único original que tiene una técnica, nada original, es como en cada sitio uno gasta tiempo para saber cuáles son los actores principales en una situación de conflicto o en una propuesta positiva, porque no siempre es lucha, a veces es llevar adelante una norma que cambie, por ejemplo, el marco legal. Es decir, ver cómo son los actores y sobre todo para que no se produzcan fracasos en los cuales nosotros mismos participamos, en donde esto no se hizo bien, que fue la ley de bosques. La ley de bosques es un ejemplo en donde fracasamos estrepitosamente, tal vez porque éramos muchos, difícil convencernos todos, en no hacer las coaliciones que debió hacerse, y finalmente terminó aprobándose una mala ley, en donde afortunadamente la Universidad de Río Cuarto, en un acto totalmente pionero y muy valiente, puso el caso de la justicia. Pero, por ejemplo, es un caso en donde había muchas posibilidades que no se utilizaron, pero también era muy difícil a veces a algunos colegas que teníamos en la mesa en Córdoba cuando se trabajaba el tema de la ley, explicarles, por ejemplo, el tema de los medios. Yo no logré convencer, por ejemplo, a la gente que trabajaba en la mesa